El día del trasplante en sí tal vez suene loco, pero fue algo divertido. El día del trasplante es muy especial e importante para nuestros pacientes y sus familias. Ellos ya pasaron por el régimen de acondicionamiento, que es la quimioterapia que reciben en preparación para el trasplante, y ahora es el día en que recibirán la infusión de células progenitoras. El día cero es el trasplante en sí. Y cuando uno dice trasplante, la gente espera una cirugía abierta. No tenía la menor idea de lo que implicaba un trasplante de médula ósea. Una parte de mí pensaba que sería como un tipo de operación o algo así. El mismo trasplante en realidad es como una transfusión de sangre. La médula ósea o las células progenitoras vienen en una bolsa como de sangre que es infundida al paciente a través de una vía intravenosa. Así que es bastante decepcionante. Mientras se hacía la infusión, yo pensaba en todos los años, la preparación, el mito y la mística en torno a lo que ocurría y pensaba, ¿esto es todo? Podríamos haber hecho esto hace unos años, ¿sabes? Les decimos que van a recibir medicación previa, como Benadryl y quizás un corticoesteroide oral o intravenoso, para ayudar a evitar las reacciones al conservante en las células progenitoras o a las mismas células progenitoras, así que pueden estar adormecidos durante la infusión de las células progenitoras. Depende de dónde provengan las células, pueden venir de nuestro congelador, pueden venir de un hermano donante que se encuentra en el piso de abajo, pueden venir de otro estado o de otro país. Las traen, las procesan en el laboratorio de procesamiento celular y luego las traen hasta la habitación del paciente donde se las administra igual que una transfusión de sangre. En realidad no sentí nada, o sea, no pasó nada. Es como recibir sangre, no había nada diferente. Recibir las células progenitoras puede demorar entre unos pocos minutos y algunas horas. Todo lo que tienen que hacer es relajarse. Las células ingresarán por el catéter y tienen pequeños dispositivos localizadores, así que saben exactamente a dónde ir. Las células progenitoras saben cómo llegar hasta la médula ósea y comenzar a fabricar nuevas células sanguíneas en el espacio de la médula. En ocasiones puede haber algo que salga mal durante el trasplante. El equipo médico está ahí. Están preparados para responder ante cualquier cosa que suceda si hay una reacción, pero la mayor parte del tiempo pienso que no hay nada inmediato de qué preocuparse. Generalmente somos capaces de manejar este tipo de reacciones sin que suceda nada a largo plazo. No es nada médicamente complicado, simplemente es otra infusión. Yo recibí cientos, así que no había ninguna sorpresa ahí. Fue una especie de celebración, o sea, este es el primer día de un proceso que llevará a una verdadera cura. Estaba muy emocionada. Fue como decir, bien, aquí estamos. Vamos a seguir y yo voy a mejorar. Obviamente, es un evento muy emotivo. Uno recibe la donación de células progenitoras que le salvarán la vida de otra persona, así que hay un componente emocional. Yo tenía a toda mi familia en la habitación conmigo. Fue una transfusión larga y hablamos durante el proceso, pero todos estábamos emocionados, así que era como una de esas cuentas regresivas de las fiestas de fin de año, de los minutos que faltan hasta que suceda. Queremos que ese día sea muy especial para los pacientes y sus familias, ya que, como dije antes, puede parecer algo monótono, así que queremos hacer algo para ayudarles a recordar la ocasión, porque los pacientes y sus familias lo ven como el primer día del resto de sus vidas. Esa es una segunda oportunidad para ellos. Así que muchas veces las enfermeras vienen y cantan una canción, traen globos, porque este se considera como el nuevo cumpleaños del paciente y es lo que marca el comienzo de su nueva vida. Con suerte, una vida saludable y feliz. El día de trasplante fue el punto culminante. Fue tan extraordinario el solo hecho de poder obtener las células progenitoras. Fue un día especial para todos nosotros.